Hola, esto es un videotutorial acerca de cómo traer los cambios, bueno, acerca de cómo clonar un repositorio remoto para empezar con un escenario de trabajo colaborativo. Bien, hasta ahora Heidi había sido nuestra única protagonista y tenía un repositorio local donde había ido creando un proyecto sobre la edición de las memorias de Heidi y había subido sus cambios a un repositorio remoto que estaba en un servidor GitLab. Ahora entra en escena Pedro y Pedro va a empezar a trabajar de forma colaborativa con Heidi. Para ello lo que va a hacer en primer lugar es clonar el repositorio de Heidi. Vamos primero, Pedro va a entrar dentro del repositorio, va a hacer ese repositorio, lo va a clonar, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos trabajar con esto, ¿vale? Bien, primero lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en ese repositorio remoto. O primero vamos a entrar en el servidor, ¿vale? Pedro va a loguearse. Y Pedro es la primera vez también que entra dentro de este proyecto, ¿vale? Dentro de GitLab. Y bueno, pues en principio no tiene nada definido. Se va a la zona de proyectos. Y en principio, pues Pedro no ve nada, ¿no? Pedro no ve nada porque eh, no tiene ahora mismo nada tampoco compartido con él. El proyecto es de Heidi, ¿m? Pero Heidi lo tiene de forma privada. Vamos a hacer que Heidi comparta el proyecto, por ejemplo, con Pedro. Para eso, pues nos situamos, abrimos la sesión de Heidi. Fijaros que estamos rodeados como Heidi de las montañas. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer Heidi con su proyecto. Heidi aquí tiene su... Vale, pues aparece el historial de actividad, aparece en sus proyectos y este proyecto pues ahora pues puede compartirlo. Este proyecto ahora mismo podría compartirlo con otro con otros usuarios de esta plataforma de GitLab. Para eso tendrá que cambiar la visibilidad o tendrá que cambiar la configuración del proyecto. Entonces, entrará en el proyecto y entrará en las settings del proyecto. Y esas settings del proyecto las tenemos disponibles aquí en esta zona. Members. Vemos que el proyecto solamente es de Heidi de las montañas y no hay nadie más. Y aparte tiene el rol master, es la dueña absoluta del proyecto. Podemos buscar a Pedro, Pedro de las montañas, y le podemos dar un acceso. El acceso, bueno, pues aquí se puede hacer, puede comprobar, bueno, se puede saber más cosas sobre los distintos tipos de acceso. El máster tiene control absoluto sobre todo el proyecto. Y vamos a darle el rol de developer a Pedro. Pedro, entre otras cosas, pues podrá, por ejemplo, puede crear nuevas ramas y puede hacer push siempre y cuando no sean ramas protegidas, ¿vale? Que es lo que queremos realizar. Y también podrá hacer órdenes pull para poder descargar el proyecto. Bien, una vez sabido eso, le damos a Pedro el rol de developer y le damos a usuario, ¿vale? Y ya tenemos dos usuarios para este proyecto. Si ahora cambiamos de nuevo a Pedro, estamos ya con Pedro, actualizamos y vemos los proyectos de Pedro, vemos que Pedro ya tiene como proyecto el de memorias de Heidi. Hacemos clic sobre él, nos dice que no podrá utilizar SSH hasta que añadamos nuestras claves SSH al proyecto,
pero para lo que sí nos va a servir esto es para poder hacer hacer el clonado del proyecto. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues vamos a copiar esta URL, que es la URL del repositorio, vamos a clonarlo y ahora nos vamos a abrir una línea de comando. Esa línea de comando de Pedro pues nos va a permitir, por ejemplo, vamos a situarnos sobre la carpeta de Documents. A ver. CD Documents. Y aquí mismo vamos a clonar. ¿Vale? Cuando clonamos, aquí ahora mismo no debe de haber nada, efectivamente. Cuando clonamos, git clone, vamos a darle a pegar para que nos pegue esa URL. ¿Vale? Nos pega la URL de memoria de Heidi. Y cuando clonamos, fijaros lo que va a ocurrir. ¿Vale? Bueno, nos pide, como el proyecto es privado, pues nos pide unas credenciales. Entramos con las credenciales de Pedro. Y a continuación, pues fijaros, ya se ha conseguido descargar ese proyecto. Si hacemos ahora un ls-la, se ha creado, al hacer el clonado, se ha creado una carpeta con el proyecto. Si hacemos ahora memorias de Heidi, vemos que están los dos archivos del proyecto más la carpeta, digamos, que no se debe de tocar, git. Si hacemos ahora un git remote -v, vemos que el origin está perfectamente sincronizado, de forma que cuando haga la orden fetch para descargar las actualizaciones que vaya haciendo Heidi, pues las haré directamente sobre el origin. Bien, ¿qué es lo que va a hacer Pedro? Pues Pedro sencillamente lo que va a hacer es que va a crear un archivo nuevo, un archivo readme. Va a crear un archivo readme simplemente con algo básico de, por ejemplo, pues diciendo que esto es son las memorias de Heidi y tal, ¿no? Entonces, pues aquí mismo, con el nano, va a crear un archivo que es el readme.markdown. Aquí, pues, define memorias de Heidi y empieza diciendo que memorias de Heidi es un proyecto colaborativo sobre la historia de Heidi de las montañas. Bien, no estamos interesados ahora en escribir nada más. Guardamos. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el repositorio de Pedro ya no está sincronizado respecto al repositorio remoto. De hecho, los cambios no están ni sincronizados con los de su repositorio local. Si hacemos un git status, pues dice que el archivo readme es nuevo. Vale, pues entonces hacemos un git add, lo añadimos, y un git commit -m para para guardarlo en nuestro repositorio local. Decimos readme.md añadido. Git, cuidado, le he puesto una M de más. Git commit. Bueno, nos dice que es la primera vez que Pedro trabaja en este equipo con Git y que debería de configurar su cuenta, su parámetro inicial, git config --global user.name igual a
Pedro de las Montañas. Y también añadiremos su email. Git-config --global user.email. Esto solamente hay que hacerlo para la primera vez que se usa Git en un equipo local. Y aquí pues le ponemos, por ejemplo, pedro@gmail.com. Y ya sí podremos hacer el commit. Perdón, ha salido el commit de nuevo con las 3 M. Ya ha sido añadido digamos, los cambios locales al repositorio local. Ahora, ¿qué es lo que haría Pedro? Pues Pedro subiría estos cambios al repositorio remoto y lo haría con git push origin. Va a subir al repositorio que está denominado como origin, que era el que teníamos en GitLab, y va a subir la rama master, que es sobre la que está trabajando. Le pedirá que se identifique. Y una vez identificado, si no hay conflicto a la hora de subir, ¿no? Pues podrá subir. ¿De acuerdo? Dice que no puede subir, ¿no? Porque estamos trabajando con ramas protegidas. Eso es una rama que está protegida y es una rama en la que no se debe de tocar. Bien, eso es así porque normalmente la rama master solamente la puede tocar, ¿no? O bien el propietario o bien el owner del proyecto, o los usuarios master. Esto de forma predeterminada. No obstante, Heidi, como confía en Pedro, ¿no? Pues va a hacer que Pedro también pueda realizar operaciones operaciones delicadas sobre la rama master en este caso. Entonces, por ejemplo, Pedro va a poder hacer push, de forma que se permite hacer push tanto a los masters como a los developers y a los masters. Y esa rama se permite a los developers, hacer push a los developers y a los masters. Dice que, ¿está seguro que los developers pueden escribir? Pues en este caso sí, porque yo quiero que pues, confiamos en él y él tiene el rol de developer. Otra cosa podría ser darle el rol de master también a Pedro, también podría ser otra opción. En este caso, pues lo que hemos hecho es, en vez de cambiarle el rol a Pedro, pues le hemos permitido que los developers también puedan subir. No es quizá la mejor política, ¿no? Pero es simplemente para que veáis cómo pueden trabajar ahora de forma colaborativa. Ahora, si volvemos de nuevo a Pedro, y Pedro de nuevo hace el push, una vez que se identifique, pues los cambios de Pedro son subidos al repositorio remoto. Bien, pues si exploramos ahora el repositorio, pues veremos que están los cambios vamos al repositorio, pues está el readme, como está el readme, pues se puede ver, el readme siempre se ve inicialmente, ¿vale? Aquí aparece con el texto del commit, y en el grafo, pues se ve perfectamente, bueno, pues aquí se ven pues, el historial de commits que llevamos, ¿no? Y bueno, pues demás historias, ¿vale? La actividad también, pues quiénes son las personas que han trabajado, pues ha trabajado Heidi, Pedro se ha unido al proyecto, Pedro ha hecho un push, ¿de acuerdo? Entonces, con esto finaliza el video tutorial acerca de, bueno, pues cómo Pedro, o cómo hemos conseguido clonar un repositorio y cómo sobre el repositorio clonado hemos trabajado y hemos hecho un push.